Bienvenidas y bienvenidos a Minutos de Formación. El tema de hoy, el sexenio de Felipe Calderón, para exponer las razones para que este personaje enfrente la justicia en la consulta popular que habrá de llevarse a cabo este próximo domingo 1 de agosto. Para hablar del tema nos acompaña también el doctor Pedro Becerra y el doctor Cavi Díaz. Entremos en el tema. Felipe Calderón se robó la presidencia de México mediante un enorme fraude electoral. De esa manera llega Felipe Calderón al poder. Y no solamente lo hace a través de un fraude electoral, sino que para legitimarse en el poder inicia una supuesta guerra contra el narcotráfico, lo cual desató en todo el país desde entonces y hasta la fecha una espiral de violencia incontrolable. Asimismo también, no solamente la violencia caracterizó el sexenio de Felipe Calderón, sino que también lo caracterizó la corrupción, empezando propiamente con los millonarios contratos que entregó su gobierno a Oceanografía, lo que permitió a la postre el sangramiento enorme de nuestra empresa productiva del Estado, Pemex. Adelante, doctor Cavid, tiene el uso de la voz. Gracias, Felipe, por dejarme participar en estos minutos para la formación. También como aporte, en el sexenio de Felipe Calderón quedaron inconclusos más de 118 hospitales que si hubiesen estado terminados, la pandemia no hubiese estado tan en conflicto con nuestros conciudadanos, ¿no? También otra de las cuestiones particulares que hubo durante su sexenio fue que con él comenzó ese proceso corrupto de una empresa que hoy es conocida por todos los fraudes que hizo con petróleos mexicanos. Me refiero a la empresa Odebrecht. Fue con Felipe Calderón que comenzó el fraude de Odebrecht. También se dieron muchos fraudes fiscales, permitió mucha defraudación fiscal por parte de las grandes empresas a las cuales le fue cediendo beneficios, mientras a la ciudadanía en general nos estaba aumentando los impuestos por diversas formas. Otro ejemplo de corrupción, y de hecho el mayor ejemplo de corrupción que pudo tener con el pretexto del bicentenario, fue la elaboración de la famosa estela de luz, hoy principal ejemplo del sexenio corrupto que fue el de Felipe Calderón Hinojosa. Y la cereza del pastel en su sexenio, su supersecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que brindaba protección a los narcos en lugar de brindarle protección a nuestra sociedad, y a quien lo lucía como uno de los mejores secretarios, hoy preso en los Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico. Y en razón también de esto mismo, esa guerra supuesta, porque ya sabemos que estaba a favor del narco, que declaró y que solo desató un baño de sangre en nuestro país y con nuestros conciudadanos. Muy bien, adelante, doctor Pedro. ¿Tiene usted razones que agregar para enjuiciar a este personaje? Aprenda su micrófono, por favor. Gracias. Muchas. Lamentablemente, nomás el solo hecho de pensar que Felipe Calderón Hinojosa fue presidente de México es causa de tristeza nacional. Que quisiera yo comentar y regresar lo que decía el doctor Cavid sobre sin estrategia alguna, esta famosa guerra que le declara al narco con toda intención de hacer un río de sangre entre mexicanos, inocentes, jóvenes, niños, y por eso precisamente es una de las grandes razones por las cuales se debe de enjuiciar. Pero también quiero recordar que fue el que permitió la impunidad en el caso de la guardería ABC, donde más de 49 niños fallecieron
y 106 quedaron quemados gravemente. Eso no puede olvidarse, no se le puede olvidar a los mexicanos, es imposible que se nos olvide. Tampoco la masacre de San Francisco, Tamaulipas, en donde se asesinó a más de 72 migrantes y los sinfines de fosas clandestinas que aparecieron como resultado de esta sangrienta guerra que solamente era una farsa. El número de pobres en la época de Calderón llegó a ser más de 60 millones de mexicanos. Es vergonzoso solamente recordar que se presumía de ser un excelente presidente y hoy queremos que se vaya a juicio. Desde luego que queremos que se vaya a juicio. Totalmente de acuerdo con sus precisiones, doctor Pedro, y también doctor Cavit. Creo que estamos ante una magnífica oportunidad, las mexicanas y los mexicanos, de poder llevar a juicio a un personaje tan infame como lo fue Felipe Calderón, que ha prácticamente bañado de sangre en nuestro país desde entonces y hasta a la actualidad en una supuesta guerra contra el narcotráfico que no fue más que una manera de legitimarse desde un principio en el ejercicio del poder. Hoy sabemos que uno de sus secretarios de seguridad está preso y enfrentándose a la justicia en nuestro país vecino del norte. Bueno, pues es cuanto hasta el momento. Estas fueron las razones principales por las cuales este próximo domingo votemos por el sí en la consulta popular. Muchas gracias.